En un contexto donde el fundamentalismo religioso y conservadurismo político crece y vulnera los derechos humanos, y donde se reproducen discursos hostiles, cargados de violencia, miedo e intolerancia, queremos escuchar las voces del respeto, la justicia y la solidaridad, visibilizando narrativas de personas y grupos que desde diferentes lugares y prácticas religiosas no quieren más excusas para el odio, sino que se disponen a relaciones marcadas por el diálogo, el respeto, la no discriminación y la justicia social. Diálogos Impensados, Hablemos desde la Esperanza, es un espacio seguro de encuentro y diálogo sobre temáticas y experiencias de vida que supondríamos opuestas o que creeríamos difícilmente se sentarían a conversar, pero que tienen en común el trabajo por la defensa de los derechos humanos y de la tierra. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al quinto episodio de Diálogos Impensados, Hablemos desde la Esperanza, una producción del Departamento Ecuménico de Investigaciones. Hoy, en nuestro último episodio de la primera temporada de Diálogos Impensados sobre espiritualidades por los derechos humanos, estaremos conversando sobre religión, diversidad sexual y de género. Y me acompañan Margarita Salas, excomisionada presidencial para asuntos LGBTIQ, y el pastor Julio Melara de la Comunidad Ecuménica e Inclusiva Brisa Fresca. Bienvenidos. Julio Melara, soy de origen salvadoreño, austríaco, una combinación complicada. Viviendo ya 21 años aquí en Costa Rica, fui así ordenado pastor en la Iglesia Luterana costarricense y desde hace un año con un espacio independiente con la Comunidad Ecuménica e Inclusiva Brisa Fresca, un espacio seguro para personas de la población LGTBIQ+, un espacio seguro, sanador y de donde estamos muy emocionades con este caminar que en el momento yo les explicaré qué hemos estado haciendo. Celebramos, nos reunimos para sencillamente celebrar la espiritualidad que todo ser humano tenemos derecho también a tener, porque nos sentimos que necesitamos de la divinidad o de algo más allá de lo que somos, materia, y nos reforzamos también de esa manera para las luchas por nuestros derechos que todo ser humano necesita en esta vida. Mi nombre es Margarita Salas, soy feminista, siempre digo soy lesbiana, gracias a las diosas, soy atea, soy psicóloga, comunicadora, activista por los derechos humanos de la población LGBTQ+, desde hace unos 20 años, cuando me enamoré por primera vez de una mujer y empezaron a echarme de cuanto bar, restaurante y monumento público existía en este país. Y después de eso, pues aficionada a buscar estrategias para incidir políticamente en el avance de los derechos humanos, desde la política, desde lo institucional, desde las organizaciones, desde el movimiento social, desde todos los espacios de donde se pueda. En algunos momentos he sido docente universitaria y eso también me ha dado la posibilidad de compartir y de conversar con estudiantes. Soy la segunda de cuatro hermanas. Mi familia es herediana, pero yo soy orgullosa montedioqueña desde hace muchos años que me vine para acá y nunca más me. Bienvenidos, es súper lindo tenerles aquí y ver la diversidad también en la que podemos conversar. Y de hecho, para el tema de hoy, quisiera empezar con Margarita. Quiero con que nos contes cómo te posicionas ante el tema de la religión y las espiritualidades y la diversidad sexual y de género. Claro, mira, yo creo que esos son dos temas muy diferentes, el de la espiritualidad y el de la religión, porque en un caso estamos hablando de un fenómeno personal de fe y en otro estamos hablando de una institucionalidad. En muchas religiones, lamentablemente, la experiencia para las personas LGBTQ+ ha sido muy negativa, al igual que lo fue y lo sigue siendo por muchos años para las mujeres. Yo eso no lo encuentro extraño, porque lo que pasa es que las religiones, al ser una institución social, pues están enmarcadas y sufren de los mismos males que sufren todas las instituciones sociales, ¿verdad? El machismo, el clasismo, todo ese rollo que está presente en los partidos políticos, en las ONGs, en muchos lugares, ¿verdad? Está presente también en algunas religiones. Yo pienso que
Costa Rica además tiene el problema de que como Costa Rica no es un estado secular, sino que es un estado confesional, a veces se invisibiliza mucho la diversidad de religiones que existe al interno del país, porque en Costa Rica, pues la religión oficial es el catolicismo, pero no es la única religión que vive en el país. En el país hay decenas, probablemente mucho más que eso, de religiones y en general la población costarricense es una población creyente y esto es cierto también para la población LGBTQ+. Y entonces a veces la gente piensa en esto como dos espacios aparte y no lo es. Muchas personas LGBTQ+ son creyentes y para ellas ha sido un alivio y una alegría poder encontrar espacios de fe en los que pueden continuar siendo quienes son, porque a mí me parece fundamental entender qué es lo que buscan la mayoría de las personas que se acercan a los espacios religiosos y muchas de ellas lo que están buscando es comunidad, encuentro de pares, apoyo, porque recordemos que además las personas LGBTIQ+, a diferencia de muchas otras condiciones de discriminación, uno de sus espacios internos más fuertes de discriminación es la propia familia. Y esto es diferente que en otros casos. Por ejemplo, muchas veces las personas con discapacidad, las personas afro, ¿verdad? U otros grupos que son excluidos encuentran en su familia un refugio. Esto no es así para la mayoría de las personas LGBTIQ+, y entonces se da este proceso de expulsión y empieza la gente a construir comunidades alternas y a buscar espacios. La presencia de personas LGBTQ+ en espacios de fe y en espacios religiosos ha sido una constante en Costa Rica a lo largo del tiempo y afortunadamente se han ido construyendo. Yo siento que lamentablemente ahora estamos viviendo una época en la cual hay algunos sectores que para ganancias político-partidarias están canibalizando el discurso religioso, cuando tienen unos discursos que ni siquiera representan los de esa misma fe. Y aquí estoy hablando de los partidos que se han metido un poco bajo la bandera evangélica, porque ya en varias ocasiones la mesa de organizaciones evangélicas ha salido a plantear que discrepa de sus posiciones, que se distancian de algunos de estos posicionamientos y sin embargo pues ellos continúan utilizando. Yo siempre digo que si alguien quiere odiar, pues va a utilizar la bandera que sea, utilizar argumentos religiosos, políticos, legales, médicos, pero en el fondo eso no es lo que está. Eso no hay una verdadera preocupación religiosa ni de fe en estos grupos. Hay interés, por el contrario, de asustar y de buscar cierta argumentación porque eso reditúa pues en votos y en una plataforma electoral y económica ahí particular. Eso ha causado lamentablemente mucha división de algo que no necesariamente tiene por qué estar desencontrado, porque lo que sucede es que justamente cuando podemos hablar de las religiones desde una perspectiva de diversidades en el interno de las religiones, pues podemos claramente traer a la mesa el tema de que todas son interpretaciones. Pues yo pienso que las interpretaciones de esos textos necesitan irse adecuando, obviamente, a las demandas, a las necesidades de los tiempos modernos, y muchos espacios lo han ido haciendo, y a mí me parece muy bonito que la gente no tenga que verse forzada a escoger entre su espiritualidad y su orientación sexual o identidad de género, porque lo que pasa es que estas cosas no se escogen, ¿sí? Son bastante intrínsecas, entonces pedirle a la gente que cercene una parte de quién es, de su personalidad, de su ser, para poder vivir, ya sea dentro de una comunidad o dentro de otra, es algo que puede ser muy dañino. Gracias, Margarita. Y bueno, aprovechando tu intervención, quería preguntarte, Julio, ¿cómo ha sido la experiencia precisamente de ustedes en esta comunidad ecuménica que han formado respecto al tema de la fe y la diversidad sexual e identidad de género? Sí, es exactamente el punto importante del por qué tenemos este espacio y por qué somos lo que somos, porque históricamente sí se ha excluido a esta población. Entonces, y en el caminar que hemos tenido, en decir un poquito más de 15 años, se veía de las personas iban a las iglesias sin decir cuál es su orientación o su preferencia en materia de la sexualidad y de género,
y porque si no eran simple y sencillamente excluidas. Entonces ahí se empezaron a dar los primeros pasos, donde yo me recuerdo, habían unos misioneros aquí suecos, ellos estaban con lo de la pastoral del VIH, y todas estas personas habían sido heridas en todas las instituciones religiosas donde ellos participaron. Entonces, para ellos no creían que existiese un espacio que no los viera mal, si tenía que ver con la religiosidad. Y lo más triste es de que las personas se sentían muy alejadas de eso que era importante, de Dios, de la espiritualidad y de ese creer. Y entonces me recuerdo que se empezó a abrir espacios exclusivos para esta población. Entonces eso es como para decir la prehistoria de donde nosotros hemos estado caminando en este mundo de religiosidad y de apertura y de lugares de sanación, donde tiene que tener otra teología, donde pensamos que Dios hizo la diversidad y vio que era buena y que todo esto es creación de Él. Y entonces ese es como de donde veníamos caminando, abriendo pequeños espacios, que en algunas iglesias se permitía tener esto. La idea era de que no solo tener espacios para ellos, sino que a cualquier comunidad que estas personas se acercaran, o que todas las personas, porque todos somos parte de la diversidad. Esa es una de las cosas, de las discusiones que estamos dando en Brisa Fresca, cuando nos llamamos comunidad inclusiva. Me pregunta uno de los compañeros que ya tiene años de caminar en todo eso, dice, ¿pero quién incluye a quién? ¿La heterosexualidad incluyendo a quién? ¿O nosotros como la diversidad, la otra LGTBIQ y más, incluyendo hasta los heterosexuales? No, todos somos parte de la diversidad. Todos somos seres humanos, y que qué bueno nombrarnos de alguna manera, porque esto nos ayuda a entender quiénes somos. Entonces, tener lugares donde se celebra una espiritualidad, bendiciones de pareja del mismo sexo, y donde estamos las personas unos agarrados de las manos de los otros, que en cualquier otro tipo de espacio religioso no se sentiría cómodos. Entonces, en este lugar de Brisa Fresca decimos, sí, se puede estar expresando el cariño que un ser humano siente por otro ser humano. Y vamos aprendiendo en el camino, porque también eso de la inclusividad y de eso de la apertura se oye muy bonito en discurso. En la práctica es una de las cosas más complejas, pero maravillosas, que estamos experimentando como comunidad. Todo el mundo está bienvenidos en estos espacios, que aunque son pocos, cada vez somos más personas, es necesario seguir creando o manteniendo o sosteniendo en el tiempo y en el espacio lugares como estos, donde las personas pueden llegar a tener acceso a este derecho de creer y de tener una espiritualidad sin que eso vaya en contra de mi dignidad como ser humano y de ser como quiero ser. Como decía uno de los compañeros que venía, que siempre las personas le preguntan, ¿y usted es homosexual? Y dice, no. ¿Usted es heterosexual? No, yo soy horaciosexual, porque tengo mi sexualidad única e irrepetible y tengo todo el derecho de vivirla delante de Dios como quiera. Y creo que Dios me acepta de esa manera. Entonces es interesante las cosas que vamos construyendo en el camino. Y además estamos aprendiendo como comunidad, que cada día que nos reunimos es diverso, porque a veces situaciones a las que nos enfrentamos, porque si bien en un momento eran muchos gays, en otros momentos muchas lesbianas, en muchos momentos personas trans, pero un joven una vez llegó y que pidió hablar conmigo y que me dice, pero yo soy parte de la diversidad sexual, yo necesito cariño, necesito ternura, pero a mí en realidad no me llama la atención la sexualidad. Entonces él se estaba descubriendo como una persona asexual. Y dice, sí, pero incluso buscando un espacio donde quedar, no me siento como aceptado porque no bromeo igual que las demás personas. Decir, sí, somos parte de la diversidad, y la diversidad es así hermosamente compleja. Muchas gracias, Julio. Ustedes señalaban
que los espacios religiosos tradicionalmente no han sido espacios seguros para la población LGBTIQ+, y otras poblaciones, incluyendo a las mujeres. Entonces, creo que aquí se viene una pregunta que tiene que ver con cómo generar espacios religiosos seguros, no solo desde la experiencia religiosa, por ejemplo, que tenés vos, Julio, en una comunidad que ha decidido crearse a partir de entender la diversidad como parte de, sino también desde el activismo. O sea, ¿qué se necesita para que una persona sienta que un espacio religioso es un espacio seguro? ¿Cómo deben ser esos espacios para que realmente las personas de la comunidad o de la población LGBTIQ+ sientan que es un lugar donde pueden ir y ser quienes son? Esa es la pregunta interesante para nosotros que nos hacemos cada vez que nos reunimos, porque lo hacemos con mucho cariño y con mucho idealismo, pero a veces entre nosotros mismos podemos estarnos hiriendo sin pretenderlo, porque somos comunidades de personas con muchas heridas. Y entonces lo que sí pensábamos es de que necesitamos que nuestros espacios nos ayuden de alguna manera a sanar. ¿Cómo? Es el laboratorio que estamos teniendo cada vez que nos reunimos, porque es un aprendizaje. Entonces, decir que tenemos intentos de respuesta, pero en el camino nos vamos a prueba y error, estamos aprendiendo a decir entre nosotros, lo siento, y a veces en ese afán de querer hacer mejor las cosas, nos vamos ofendiendo unos con otros. Lo que sí tenemos es un espacio donde sabemos que todos somos queridos, primero por la divinidad y segundo, donde estamos intentando hacer una comunidad donde nos apoyamos unos con otros, aprendemos de las diferencias de los unos con los otros, a respetarnos, a cuidarnos y apoyarnos. No es fácil el discurso y el discurso suena bonito. La práctica es maravillosamente compleja y tiene satisfacción. Yo pienso que para que los espacios, lo que ocuparía para mí que un espacio religioso fuera seguro, es similar a lo que se ocupa que muchos otros espacios sean seguros, que el espacio no parta de una visión heterocentrada y cisnormada, y esto es muy difícil. Y esto, como bien dice Julio, es algo que se hay que relaborar una y otra vez. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta, pero es que la heteronormatividad y la cisnormatividad, que básicamente lo que implica es asumir que todas las personas que tengo al frente son o deberían ser heterosexuales, que todas las personas que tengo al frente son o deberían ser cisgénero, o sea, deberían no ser trans. Es algo que tenemos muy metido. Y entonces esto pasa por cosas súper pequeñas que tienen que ver con la ruptura de los roles de género, ¿verdad? Esto podría tener que ver con cosas tan básicas como el etiquetado de los baños, de forma que las personas cuando llegan al espacio pues puedan sentirse seguras de que pueden ir a un baño que calza con su identidad de género y que no se está asumiendo que las personas pues deben responder a otro tipo de estándares. Pasa por elementos del lenguaje, de los pronombres, ¿verdad? Que se refieran a las personas por el pronombre que corresponde a su identidad, ¿verdad? Si yo soy una persona no binaria y no quiero que se utilicen pronombres masculinos o femeninos, pues eso es importante. Si soy una mujer, sea una mujer cis, una mujer trans, utilizo pronombres femeninos, pues es importante que eso se respete. Si soy un hombre trans o un hombre cisgénero, pues también. A mí me parece central, digamos, como que no se parta de que la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad, la transgeneridad, la intersexualidad, la sexualidad son patologías, pecados, problemas, sino por el contrario que se parta de que son parte de la diversidad sexual junto con la heterosexualidad y la cisgeneridad, y que son una de las múltiples posibilidades de sano desarrollo de la identidad sexual de un ser humano, y que por ende no solo se respete, sino se celebra al igual que se celebrarían otras cosas. Hay elementos ya que tienen que ver con la publicidad, por ejemplo, y entonces que cuando en los afiches se va a publicitar una actividad, tendemos mucho a reproducir este tema.
de que aparezca, si aparece una pareja, es una pareja heterosexual, si aparece una persona, es una persona cisgénero. Entonces también la visibilización de diferentes figuras en la manera en que se habla, que se plantee abiertamente, pues como hacen algunos llamados a trabajos, ¿verdad? Tal organización anima especialmente a personas de tales y cuales grupos a aplicar, bueno, de la misma manera, ¿verdad? Explicitar, este es un espacio seguro y respetuoso para las personas independientemente de su orientación sexual o su identidad de género, ese tipo de cosas ayudan. Y yo pienso que va un poco por ahí, ¿verdad? Por la construcción de un espacio donde se plantean actividades y entonces en las actividades, si las personas van a invitar a sus parejas, por ejemplo, que puedan ir con ellas en paz, si las personas van a hablar sobre su identidad, pues que esto sea un espacio seguro, donde se respete. Yo creo que también hay algo importante y es que la identidad de las personas no puede reducirse a su identidad de género y a su orientación sexual. Qué sé yo, las personas, yo aparte de ser lesbiana, soy mamá de una perrita que está por cumplir sus 15 años, sus 2 años, y no sé, jugué básquetbol en el colegio, qué sé yo. Hay otras cosas sobre mi vida, aparte de ser lesbiana, que probablemente son más relevantes en mi interacción. ¿Y por qué planteo esto? Porque tampoco es la orientación sexual o la identidad de género una especie de escudo que nos tenga que proteger de asumir ninguna responsabilidad. ¿Puede haber gente maligna, manipuladora LGBT? Claro, por supuesto, al igual que hay gente maligna, manipuladora, cisgénero heterosexual. Y en este sentido también es importante que el espacio tenga prácticas que permitan identificar y eliminar cualquier práctica de violencia o de acoso entre las personas participantes, porque a veces también en ese mismo tema de tener metido el cassette de la heteronormatividad, pensamos en acoso únicamente como algo que sucede entre hombres y mujeres, y no, el acoso sexual puede suceder también entre mujeres, entre hombres, e incluso por parte de hombres gays hacia mujeres, porque, o de lesbianas hacia otros hombres, y ahí lo que es importante es no asumir que esta conducta es producto de la orientación sexual o de la identidad de la persona. Esta conducta es producto de las decisiones que toma este ser humano que, de nuevo, aparte de su orientación sexual, identidad de género, tiene otro montón de características. Y creo que es muy importante, como mencionaba Julio ahora, el tema de la constante revisión, ¿verdad? Que hayan mecanismos de retroalimentación que permitan que la gente pues sepa, no sé, a veces puede ser un buzón, un preguntón, a veces puede ser, ¿verdad? Cosa que si hay preguntas, observaciones, la gente se sienta en la confianza para decir, bueno, esto me está haciendo bulla, esto me molesta o esto hizo que me sintiera mal. Y quería también, unido a esto que ustedes están diciendo, y creo que coincido con Margarita en esto de que el tema de los espacios seguros y con Julio también en el discurso a veces lo decimos mucho, pero que cuesta mucho, ¿verdad? No nos han enseñado tampoco a construir espacios seguros desde ningún otro lugar y es una crítica muy general que se da no solo en los espacios religiosos, sino incluso activistas, ¿verdad? De cómo llegamos a concretar acciones y prácticas cotidianas y organizativas que no dañen a las personas. Pero bueno, parte del proceso de diálogos impensados tiene que ver con preguntarles sobre la importancia del diálogo. Cuando nos planteábamos este tema, también pensábamos mucho en lo que pasa, no solo en Costa Rica, por ejemplo, como en este momento con el tema de las terapias de conversión, ¿verdad? El uso del discurso religioso para quitar derechos a las poblaciones que han sido históricamente excluidas, sino también cómo llegar a esos diálogos que se deben dar entre los espacios religiosos y los movimientos políticos populares o específicos de algún tema, ecologistas, feministas, LGBTQ+, para alcanzar la justicia social o para proteger los derechos humanos. Definitivamente debe de haber un activismo, como decía mi papá, sociólogo, es que todo es política, y más entre lo que se aprende de los feminismos es que lo personal, lo íntimo, es política. Y entonces, desde esas interpretaciones que se hace de la Biblia, porque se puede hacer, esa es la capacidad que tenemos como seres humanos, cómo interpretamos las realidades, y la Biblia se ha utilizado para condenar, para excluir, para marginalizar, para herir, para violentar, y eso es lo que están haciendo. Y entonces nosotros también tenemos esta reflexión, porque no solo los
cristianos fundamentalistas que están metidos en política y utilizan eso así, sino que textos de la Biblia donde sirve para incluir, para liberar, para descargar a la gente, para ser aceptada, para que se inspire y luche por sus derechos que todos tenemos, por la dignidad de cada una y cada uno en este mundo. Entonces debe de darse. En la comunidad hay personas muy activas políticamente. Nos alegrábamos tanto cuando se logró por fin la aprobación de la unión de parejas del mismo sexo. Y nosotros decimos, bueno, y hoy vamos entonces a celebrar muchas bodas entre nosotros porque es algo simbólico, aunque mi hija me decía, bueno, y otros que estamos poniendo en duda la institucionalidad del matrimonio, pero digo, sí, pero es que cuando a una población se le ha sido negada llegar a tener eso, o sea, llegar a un espacio religioso y era algo que muchos sentían negado, y tener un espacio religioso donde ellos lo pueden hacer, entonces es un logro político, religioso. Hace años, cuando no era esto bien visto por la sociedad costarricense, y entonces uno de ellos muere y estaba haciendo el hospital y la persona más cercana era su compañero, pero como no era ni hermano, ni padre, ni hijo, no podía ir a verlo, y esa era la persona que más necesitaba estar a la par de. Entonces, por esas cosas, dice, sí, hay que luchar. Entonces, sí, yo soy de la opinión de que la espiritualidad, al igual que Martin Luther King luchó por los derechos civiles de la población negra en Estados Unidos, desde la fe se puede y se debe de hacer para abrir espacios y por la dignidad y los derechos de todas las personas en este mundo. Así que, como para decir, sí, nosotros en la medida que se puedan, los más activos, hay otros que no somos tan activos como algunos, dentro de la diversidad habemos de todo eso, pero procuramos en la medida de lo posible tener nuestra cuota. Y qué bueno sería seguir dialogando. Estábamos dialogando con una iniciativa que se llama Teología Sin Vergüenza, en su mayoría mujeres, y nos visitaron acá. Cómo nos sentimos de bien de que una iniciativa de que está en diferentes países de América Latina y que está desde Estados Unidos, desde los de habla hispana, que hay otras iniciativas en otras partes, que no estamos solos, y que si nos unimos, dialogamos y nos complementamos, vamos haciendo músculo para transformar las sociedades y hacerlas más inclusivas. Yo creo que es importante como diferenciar los diferentes espacios, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí, yo a veces veo gente utilizando argumentos religiosos para buscar debatir, digamos, el tema en la Asamblea Legislativa. Yo soy poco amiga de esa aproximación porque yo pienso que la Asamblea Legislativa es un espacio público estatal y desde mi óptica, digamos, el espacio de lo público debe ser un espacio secular, porque hoy podemos estar debatiendo argumentos ida y vuelta, pero al final lo que se está haciendo es desplazando el tema y metiendo una dimensión donde no es su lugar, porque el lugar de lo público y de lo legal no es el lugar de la religión, y la secularidad es lo único que puede garantizar condiciones de igualdad entre las diferentes denominaciones y religiones que viven en el país. Eso por una parte, y por otra parte, porque yo sinceramente estoy convencida que las criaturas que esgrimen esos argumentos en la asamblea, lo último que les interesa realmente es la religión. Por el contrario, yo creo que hay un espacio fundamental en que sería fantástico que se levante la voz con fuerza desde los diferentes grupos religiosos, y que es el espacio de lo público mediático, por ejemplo, porque muchas veces pareciera que estas son las únicas voces que existen. Y entonces, en la medida en que se puede colocar otras voces de las múltiples voces progresistas que hay de las diferentes religiones en Costa Rica, pues eso ayuda a que la gente entienda que no es que hay una versión desde la religión y otra versión desde los derechos humanos, sino que por el contrario hay una multiplicidad de voces según las diferentes creencias, religiones, interpretaciones de las mismas, al igual que lo hay del lado de lo legal y de los derechos humanos. Entonces yo pienso que ahí editoriales,
presencia en programas de televisión, presencia en programas de radio, es bastante útil por la legitimidad de quien habla de su propia fe, y de que las personas pues tengan claro que hay muchas comunidades de fe que no comparten este tipo de iniciativas. Hay otro espacio que a mí me parece central, y es que yo pienso que es mucho más sencillo odiar en abstracto que odiar en concreto, ¿sí? Entonces es más sencillo yo profesar como odio y rechazo hacia eso que no conozco o hacia personas que no conozco que hacia personas concretas. Porque entonces cuando estamos hablando de los derechos de las personas trans y yo empiezo a tener una compañera trans en el trabajo, y entonces empezamos a almorzar todos los días y yo empiezo a escuchar sobre su perrito y su familia y su sobrino y etcétera, pucha, como que un par de semanas después tiene uno que ser muy inhumano para que ya le dé igual la vida de ese ser humano que ya se le convirtió en una persona porque la tiene al frente. Yo creo que hay una buena parte de la población, porque por ejemplo, los grupos inclusivos ya tienen como un convencimiento fuerte, ¿verdad? Hay claridad, hay apoyo, hay respeto. Hay otras comunidades de fe que yo siento que todavía están ahí como en el medio, como que la gente probablemente tiene preguntas, no tiene muy claro la cosa, no está completamente cerrado, pero tampoco hay claridad. Yo creo que podría ser interesante crear espacios de encuentro entre grupos de personas LGBTIQ+, y grupos de personas creyentes que no conozcan tanto del tema. Un poco para ir creando ese espacio de encuentro y para que ambos lados puedan un poco como desmitificar, ¿verdad? ¿Quién es esa otra, quién es esa otra persona? Esto obviamente tendría que ser con gente que se sienta en paz y que se sienta tranquila, ¿verdad? Yo personalmente aprovecho todo espacio que pueda para que la gente me conozca un poco antes de saber nada sobre mi vida y mi sexualidad, porque a mí me parece importante que la gente le quede claro la enorme diversidad que habita dentro del sector LGBT y que vaya como rompiendo algunos de estos mitos y estereotipos. Entonces yo creo que un papel de mediación interesante lo podrían tener estas comunidades de fe, que son comunidades en las que uno puede confiar en que hay un apoyo real y sincero al tema de la diversidad LGBTQ+, y que por el otro lado, para las comunidades de fe que son un poco más nuevas a este tema, pues como son personas que también son creyentes, hay un lenguaje común ahí y una confianza de que no me está hablando alguien que es completamente ajeno. Entonces yo creo que hay un papel de puente ahí que podría potencialmente ser interesante. Yo creo que hay que conversar y tender puentes en la medida de lo posible con la gente que todavía está abierta, porque yo creo que hay personas que del todo no, y no se trata de sentarse a que hayan como insultos o descalificaciones o no. Se trata de buscar crear una conversación donde ambas partes entienden qué es lo que le preocupa y le asusta a la otra persona y qué es cómo es que en mi vida cotidiana eso implica violencia y discriminación. Cuando se dio la segunda ronda en el 2018 de las elecciones, a mí me sorprendió muchísimo porque nos pidieron de varios grupos de esta cosa que se armó, que era, se llamaba Coalición por Costa Rica, creo. Y entonces nos pidieron que fuéramos a hablar con alguna gente sobre el tema de matrimonio igualitario, que era en ese momento lo que estaba en medio de la lucha. A mí me sorprendió mucho cuánta gente que eran personas aliadas, personas que apoyaban el matrimonio igualitario, en el fondo no tenían idea de por qué eso era un tema importante para nosotros, de por qué era necesario. Era como que lo apoyaban en principio, pero tenían entonces muy pocos argumentos para explicarle a las personas por qué. Y fue central conversar, y cuando nosotros empezamos a plantearles, vea, es que lo que pasa es que si yo no me caso no tengo acceso a esto, ni a esto, ni a esto, ni a esto, ni a esto, ¿verdad? Y entonces a partir de eso ellos decían, wow, yo no tenía idea de que habían tantas cosas que eran tan diferentes para ustedes. Porque claro, uno rara vez sabe, nos pasa todo el tiempo, por ejemplo, las personas nacionales con las personas migrantes. Mi esposa es migrante, y hasta que ella no ha tenido que pasar por un montón de procedimientos, yo no me he dado cuenta que hay una serie de cosas en este país que no se pueden hacer si usted no tiene cédula de identidad nacional. Entonces, pues de la misma manera, ese tema de compartir un poco en lo concreto, ¿por qué es que estamos pidiendo esto? Yo pienso, por ejemplo, con el tema de la ley de identidad de género. Deben haber muchas personas que no tienen idea cuál es el problema en lo cotidiano de la vida de las personas. Y entonces conversar sobre eso ayuda
a que la gente pues se vaya familiarizando y le ponga rostro también a las personas, que cuando alguien le habla a una persona trans, no es como una imagen de alguien desconocido, sino es una persona. Y puede ser no una persona, una variedad de personas, ¿verdad? Y entonces por esa vía uno va como, pues poco a poco conociendo la enorme diversidad que existe, y de la misma manera las personas LGBTQ+, van entendiendo y conociendo un poco más sobre las diferentes figuras que pueden ser parte de las comunidades de fe o de las comunidades religiosas. Bueno, Julio, Margarita, muchísimas gracias. Este tema es súper amplio y sé que podríamos hablar muchísimo de esto, pero es una pincelada también para invitar a la gente a buscar más, a intentar sentarse y preguntar qué nos da miedo, qué dudas tenemos, de qué es lo que no entendemos de un lado o del otro. Y bueno, agradecerles también a todas las personas que durante estos 5 episodios nos han escuchado, nos han acompañado, nos han escrito para felicitarnos o darnos retroalimentación para nuestra segunda temporada, que se estrenará en el 2023, para que estén atentos, atentas y atentes. Muchas gracias y nos seguimos escuchando. Chao. Diálogos Impensados, Hablemos desde la Esperanza, es una producción del Departamento Ecuménico de Investigaciones.